El siguiente video es para explicar la evidencia 2 del curso Fundamentos de la Administración. Como hemos visto, entrando en la sección de mi curso, podemos nosotros encontrar la evidencia 2, donde encontramos los menús desplegables de descripción, objetivo, desarrollo de la evidencia, entregables y la rúbrica de evaluación. Me voy a enfocar en el desarrollo de la evidencia. Es importante comentar que la evidencia 2 es el complemento de la actividad 2, es decir, el proyecto que desarrollamos y que planteamos en la actividad 2 se va a complementar en esta evidencia 2. Y bueno, pues la evidencia consta de tres partes. La primera de ellas es realizar las actividades del certificado global de propósito de vida y realizar la declaración del propósito en el enlace que ven en la pantalla. ¿En dónde van a encontrar ustedes este certificado global de propósito de vida? Bien, en el menú de mi curso, en el menú principal de mi curso, donde dice propósito de vida, le dan ustedes clic y les aparece este certificado global. Aquí vienen un par de enlaces en donde dice aquí y aquí para inscribirse el certificado y realizar el certificado y hacer la encuesta de vía Character Organization. Entonces, esta es la primera parte de la evidencia. La segunda parte es entrar a la sección de atención plena que ustedes ya conocen y van a realizar el ejercicio 4. De igual manera, hacer su reflexión que la van a incluir en la evidencia. Entonces, parte 1, certificado propósito de vida. Parte 2, el ejercicio de atención plena. Y ahora sí, la parte 3, en donde lo que han trabajado en el planteamiento del proyecto lo vamos a concluir en la evidencia 2. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo del proyecto? Bueno, aquí, para empezar, es importante también comentar que se va a integrar en un solo documento, actividad 2 y evidencia 2, dándole la secuencia lógica que debe de tener un proyecto, ¿verdad? En cuanto a los apartados. Y dejar muy claro la parte que estamos complementando, ¿no? Que es el desarrollo del proyecto. Entonces, propiamente en el desarrollo del proyecto van a mostrar un organigrama en el que presenten la estructura organizacional de la empresa, es decir, de donde están trabajando. El objetivo es ver el diseño organizacional y también aquí vale la pena comentar que no necesitan presentar todo el organigrama si es muy grande de la organización, pueden presentar solamente el segmento del área, del departamento que están ustedes interviniendo, de tal manera que sea muchísimo más manejable esa imagen, ¿verdad? No necesitan toda la estructura global o divisional si es una empresa muy grande. Con que pongan el organigrama del área en donde están ustedes interviniendo es suficiente. Y bueno, en este momento van ustedes a poner en blanco y negro la investigación que se hizo sobre el proceso administrativo de la organización, respondiendo a estas preguntas. Aquí también es importante comentar que si bien no se pide un mínimo de palabras, una extensión argumentativa, sí es importante que consideren que se debe de responder soportando con los argumentos y con los conceptos del curso. Entonces, cuando respondemos a la pregunta de cómo se lleva a cabo la planeación, ahí estaríamos nosotros esperando una explicación, si es una planeación estratégica, si es operativa, cómo se realizan, si se realizan ambas, bajo qué metodología, bajo qué concepto, cuáles son los pasos que siguen, etcétera, explicándolo con base en los conceptos del curso. Esto nos va a ayudar a responder también si se realiza de manera correcta. No es una respuesta sí, no, lo que esperamos, es una explicación basada igual en los conceptos y en las lecturas de su marco teórico, si se hace correctamente, ¿verdad? Y si no, bueno, pues qué es lo que se tendría que corregir o por qué no se hace correctamente.
En la pregunta de cómo se encuentra estructurada la organización, aquí nosotros estaremos esperando un análisis en función de las estructuras básicas, si es mecánica, si es orgánica, cómo es el tramo de control, cómo se da la división, si es una división funcional, si es una departamental, si es por geografía, es una división geográfica, etcétera. Así estaremos esperando nosotros una respuesta de este tipo. Y en cuanto a si resulta esta opción eficiente, considerando que es uno de los términos importantes de la administración, es con respecto al manejo de los recursos, ¿verdad? Si esto es eficiente. Y si no es eficiente, ¿por qué no es eficiente? ¿Qué es lo que nos hace inferir o deducir que no es eficiente? En la respuesta de qué manera se lleva a cabo la dirección de los empleados, nosotros estaremos esperando cuál es el tipo o estilo de liderazgo que predomina en la organización. ¿Por qué? ¿Es esto funcional? ¿Funciona adecuadamente para la organización, para la obtención de los resultados, para conseguir las metas? ¿Qué líderes o qué tipo de líderes están involucrados? ¿Cuál es este estilo predominante y por qué? ¿Cómo se motiva a los empleados? Estaríamos nosotros esperando un análisis con respecto a las teorías de motivación existente. Se utiliza el liderazgo situacional para generar algún esquema de motivación. Está basado en las teorías de Maslow, etcétera, ¿no? Lo que ustedes consideren que valga la pena explicar. Y en cuanto al respecto, contestarlo del área de control, aquí estaremos nosotros esperando qué medidas de control se llevan, cómo se toman en cuenta estas medidas de control, igualmente si es eficiente. Entonces, lo importante es que ustedes expliquen de una manera correcta y se dé respuesta a estas preguntas. El punto número 2 del proyecto es la propuesta de mejora. Aquí nosotros estaríamos esperando cómo se va a explicar la propuesta de solución, cómo resuelve el problema de que planteamos en la introducción de la actividad 2 y cómo se va a resolver. Es propiamente la intervención. Y también aquí vamos a proponer un organigrama, un rediseño organizacional de acuerdo al análisis. Puede darse el caso que no se necesite un rediseño organizacional. Bien, entonces tendríamos que explicar por qué consideramos que no es necesario este rediseño. Y pondríamos pues el mismo organigrama o plantearíamos que no hay modificación. Es importante también aquí explicar cómo este rediseño cambiaría la forma de interactuar de los gerentes y los líderes con los colaboradores y viceversa. Cómo se va a dar este flujo de comunicación y cómo esto podría contribuir a elevar el nivel de compromiso o bien a reducirlo, porque puede darse el caso que haya una afectación negativa. Y también tendríamos nosotros que explicar cómo esta estructura propuesta va a resolver el problema. Y si mantenemos la misma estructura, ¿por qué pensamos que va a resolver el problema mantener la estructura? En el punto 3 están las conclusiones. Aquí esperamos por lo menos un párrafo que explique la introspectiva del proyecto, es decir, todo lo que puede uno reflexionar al respecto del análisis, del proceso de análisis de la solución, y también un párrafo por lo menos de la experiencia de aprendizaje que nos dejó analizar este proceso administrativo y que nos serviría en un momento dado para el futuro. Aquí en las referencias bibliográficas es importante considerar que son 2 referencias adicionales para sumar 5 en total mínimo como parte del marco teórico. Ustedes construyeron el marco teórico de la actividad 2 con 3 fuentes bibliográficas, van a agregar 2 adicionales. Y la recomendación como siempre es que si las voy a incluir es porque las estoy citando, es decir, las estoy usando en el curso. Bien, están los entregables, que es el documento de Word con la captura de pantalla. La captura de pantalla está relacionado con el propósito de vida y el ejercicio mental, ¿verdad? Y el desarrollo del proyecto final. Y la reflexión sobre el ejercicio mental.
Aquí van ustedes a localizar la rúbrica. Si abrimos aquí la rúbrica se descarga el archivo, pero también, como les he dicho, en la sección de tareas está también esta rúbrica. Aquí es importante revisar la rúbrica. Como les había yo comentado, el planteamiento del proyecto corregido tiene un valor de 15 puntos. Esto es muy importante porque deben ustedes hacer las correcciones que se les plantea en la actividad 2. Si la alumna o el alumno sacó 100, ya no es necesario hacer ninguna modificación. Digamos que en automático ya tienen ganados estos primeros 15 puntos. Quienes tienen observaciones o sacaron menos de 100 tienen que corregir esas observaciones. Me pueden ayudar a que yo visualice esas correcciones si las marcan con color amarillito tipo marca texto, o bien si les ponen un color azul para que yo pueda identificar que son las correcciones realizadas, y eso me ayuda para evaluarlo. La segunda parte, que tiene un valor de 25 puntos, es presentar el organigrama vigente de la empresa y explicar y responder las 9 preguntas que se plantearon, que es la planeación, si se realiza de manera correcta, etc. Son 9 preguntas en total. Pueden utilizar al momento de plantearlas el formato pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sin embargo, ese es un formato un poquito más como escolar, pero de nivel de prepa, digamos, ¿no? Lo pueden poner como un ensayo para que no sea pregunta-respuesta, y lo pueden poner como subtítulo para diferenciarlo. Por ejemplo, le pueden poner la planeación de la empresa, y ya sabemos que están respondiendo esa pregunta, ¿no? Y ahí se pueden responder las 2 preguntas si es correcto o no es correcto. Luego le ponen estructura organizacional y ahí pueden poner, y entonces por subtítulos es una forma de explicar, pero se los dejo a su criterio. Lo importante es que las respondan correctamente. Y finalmente, aquí también es importante que si bien no hay un mínimo de palabras, la argumentación que nosotros esperamos es una argumentación académica, es decir, basada en conceptos, con sus soporte y apoyo en las lecturas de su marco teórico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y finalmente es la propuesta de mejora. Todavía faltan 2 puntos. El punto 3, aquí explican claramente la propuesta de solución. Cómo es que esto ataca los síntomas del problema, cómo están estos problemas resueltos con el rediseño organizacional, y lo que veíamos ahí, cómo van a estar conformándose los equipos. Ya vimos todo un tema relacionado con la conformación de los equipos, cómo es que se va a dar esta interactuación de los gerentes y liderazgos formales e informales, el flujo de comunicación, etcétera, y cómo la nueva estructura o el conservar la estructura va a ayudar a resolver el problema. Y finalmente, como decía yo, el punto 4, un párrafo por lo menos de introspectiva y un párrafo de aprendizajes. El punto 5, que tiene un valor ahora de 10 puntos, antes tenía un valor menor, ahora se le está dando un peso importante al propósito de vida, es realizar las actividades y poner los screenshots de las evidencias, y 2 puntos que vale el ejercicio mental. Con esto estaríamos completando los 100 puntos. Y bueno, pues esta sería la explicación con respecto a la evidencia 2. Espero que haya sido suficientemente clara y que les ayude a cumplir y a obtener la mejor calificación. El documento que iban a integrar finalmente debe de tener esa secuencia lógica que esperaríamos de presentación con la introducción, el planteamiento del proyecto, en fin, en el orden que planteó inicialmente la actividad 2 y luego la conclusión de la evidencia 2. Sin más por el momento, les agradezco la atención al presente video.